El cielo de Barcelona se teñía de un gris plomizo cuando Clara Vidal entró en la redacción de Dédalo, la revista independiente donde trabajaba desde hacía 4 años. Su andar era preciso, su bolso de cuero cruzado al hombro, y un fajo de notas entre los dedos. Saludó con un gesto seco a los pocos colegas que ya estaban allí, y se dirigió al despacho del director sin perder el paso. Lucas Serra ya estaba adentro, sentado en una de las sillas bajas frente al escritorio. Llevaba una chaqueta militar desgastada, una libreta abierta sobre las rodillas, y los ojos brillantes como quien espera un secreto. ¿Qué hace el experto en conspiraciones tan puntual esta mañana?, preguntó Clara, apoyándose en el marco de la puerta. Cuando me llaman para hablar de masones y ciudades encantadas, no me hago esperar, respondió él, con esa sonrisa que siempre le parecía fuera de lugar, pero que en cierto modo lo hacía entrañable. El director, un hombre de barba blanca y mirada entornada, les hizo un gesto para que se sentaran. Sobre la mesa había una carpeta manila con el título, Barcelona, símbolos, secretos y logias. Esto va a ser el especial del mes. Queremos una serie de artículos sobre la posible influencia masónica en la configuración de la ciudad, anunció, con tono de quien suelta un hueso jugoso. Clara frunció el ceño. ¿La masonería? ¿En serio? ¿No es eso cosa de YouTube y foros oscuros? Lucas intervino antes de que el silencio se alargara demasiado. En realidad, hay bastante documentación al respecto. No es una locura. Barcelona tiene una historia oculta que no se suele enseñar en las rutas turísticas. Precisamente por eso lo asigno a ustedes dos, dijo el director. Clara, porque tienes el rigor que evita que esto se convierta en un circo. Y Lucas, porque eres capaz de ver donde otros no miran. Juntos pueden lograr algo distinto. Ni panfleto esotérico, ni historia académica seca. Una mirada profunda, libre, y, si hay algo real, que se note. Clara cruzó los brazos. ¿Y si no encontramos nada más allá de coincidencias y mitología urbana? Entonces escribís eso. Pero quiero que lo comprobéis por ustedes mismos. Empezad por lo evidente, Sagrada Familia, Parque Güell, el trazado de l'Eixample. Y hablad con gente. Guías, arquitectos, historiadores, incluso algún loco. A veces, entre la niebla, hay verdad. Lucas ya estaba sacando una lista de nombres de su bolsillo. Tengo algunos contactos. Y un libro antiguo que menciona un plano perdido. Clara lo miró con escepticismo. ¿También tienes una bola de cristal? No, pero tengo algo mejor, intuición, dijo Lucas, guiñándole un ojo mientras se levantaba. El encargo estaba hecho. A partir del día siguiente, Clara y Lucas comenzarían un recorrido que prometía ser más que una simple investigación. Aunque todavía no lo sabían, estaban a punto de abrir una puerta que no se cerraría fácilmente. La biblioteca Arús, en pleno Passeig de Sant Joan, olía a madera antigua y silencio. Clara recorría con la mirada los lomos de los libros mientras Lucas hojeaba un volumen encuadernado en cuero con un entusiasmo apenas contenido. Escucha esto, dijo Lucas en voz baja, señalando un párrafo. La ciudad, al igual que un templo, fue diseñada para reflejar el orden del universo. Barcelona, bajo la influencia de ciertas logias, no escapa a este principio. Clara alzó una ceja, escéptica. ¿Qué fecha tiene ese libro? 1902. Ensayo anónimo sobre arquitectura y mística urbana. Publicado en tirada corta. Mira el eslibris, señaló la marca en la primera página, un compás, una escuadra y un sol al fondo. Clara anotó en su libreta sin levantar la vista. No era la primera vez que alguien asociaba masonería y urbanismo, pero hasta ahora todo había sido más sugerente que concreto. Aún así, había algo en el tono de ese texto, en sus afirmaciones veladas, que la inquietaba. Pasaron la mañana entre estanterías, fotocopiadoras y pantallas polvorientas. Descubrieron referencias dispersas a proyectos urbanísticos ligados a sociedades discretas, menciones a símbolos inscritos en el trazado de la ciudad, e incluso un viejo recorte de periódico donde un arquitecto advertía que las avenidas de Barcelona no siguen solo criterios de higiene y movilidad. Hay algo en el diseño del Eixample, murmuró Lucas, extendiendo un plano de Cerdá sobre una de las mesas. Las cuadrículas, las diagonales, las plazas. Es como si cada cruce marcara un punto de energía. ¿Energía o fantasía?
dijo Clara, aunque sin convicción. Se acercó al plano. Lucas había marcado con lápiz rojo algunos puntos: la Sagrada Familia, el Parque Güell, la Plaza de Sant Jaume, el Hospital de Sant Pau, la Torre Bellesguard. ¿Y si conectamos estos lugares?, empezó Lucas. Clara tomó una regla, unió los puntos, y se quedó en silencio. Lo que aparecía no era exacto, ni evidente. Pero tampoco era completamente aleatorio. Las líneas formaban una figura extrañamente armónica, con eje central y simetrías insinuadas. Podría ser una estrella. O una flor. O nada en absoluto, murmuró Clara, pero sus dedos no dejaban de seguir las líneas. Lucas la miró con una sonrisa leve. El símbolo se revela solo a quien está dispuesto a mirar más allá. Ella lo miró de reojo. No empieces con tus frases de póster esotérico. ¿Y si no es casualidad? ¿Y si hay una intención detrás de todo esto? Clara suspiró. Quería descartar esa posibilidad. Pero algo en la disposición de aquel mapa, en la geometría sugerida, le producía una incomodidad nueva. Como si, por un instante, hubiera percibido un orden oculto moviéndose bajo la piel de la ciudad. Y eso era algo que no podía ignorar del todo. El historiador se hacía llamar simplemente Vicens. No tenía títulos oficiales, pero su nombre circulaba en foros especializados y círculos alternativos de estudios simbólicos. Lucas lo había conocido años atrás, durante una investigación sobre leyendas templarias en el Pirineo, y lo consideraba una fuente excéntrica, pero sorprendentemente bien informada. Quedaron con él en un café polvoriento del Raval, lejos del bullicio turístico. El lugar parecía detenido en el tiempo, con estanterías repletas de libros usados y una radio que murmuraba jazz de los años 40. Vicens era un hombre enjuto, de barba desordenada y ojos brillantes. Vestía con una chaqueta de pana y llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo. Tras unos saludos breves y una taza de café sin azúcar, extendió sobre la mesa su tesoro. Esto no se encuentra en archivos públicos, dijo, desplegando con cuidado un plano de gran formato. Es una reproducción de un mapa masónico atribuido a la Logia Luz y Armonía, fechada en torno a 1888, año de la Exposición Universal. Clara se inclinó con escepticismo, pero algo en el tono reverente de Vicens la hizo prestar más atención. El mapa mostraba la ciudad con un trazo sobrio, pero superpuesto a las líneas de calles y plazas. Destacaban símbolos dibujados a mano, triángulos, estrellas, cruces solares, círculos concéntricos. ¿Qué representan?, preguntó Lucas, fascinado. Nodos de poder simbólico, respondió Vicens. Lugares elegidos por su ubicación energética y su valor arquetípico. No es solo urbanismo, es geometría sagrada. Mirad esto, señaló la confluencia de varias líneas en la plaza de Sant Jaume. Este punto coincide con el corazón político de la ciudad. Ahora mirad esto otro, deslizó el dedo hacia el cruce de la avinguda Diagonal con Passeig de Gràcia. Aquí se erigieron edificios clave del modernismo, y de algo más. Clara observaba el mapa en silencio. No quería admitirlo, pero algunas correspondencias eran inquietantes. El trazado parecía tener un orden deliberado, casi como una partitura urbana. Podrían ser coincidencias, dijo, aunque sin convicción. Vicens sonrió, como si hubiera esperado esa respuesta. La casualidad es la coartada de los que no quieren ver. Lucas la miró de reojo, en silencio. Sabía que algo había cambiado. Clara no lo decía, pero había dejado de mirar el mapa como una curiosidad, y había empezado a contemplarlo como una pregunta. Cuando se despidieron de Vicens, Clara guardó una copia fotográfica del plano en su bolso sin decir nada. Mientras caminaban hacia el metro, levantó la vista hacia los edificios, como si algo nuevo palpitara tras las fachadas que había visto 1000 veces. ¿Y si este plano no es una fantasía?, dijo en voz baja. Lucas no respondió. Solo sonrió. A veces, la ciudad empieza a hablar cuando uno se atreve a escuchar. El café donde se reunieron con el historiador alternativo había quedado en penumbra, con solo unas pocas mesas ocupadas y el murmullo lejano de platos al fondo. Sobre la mesa, el plano antiguo se extendía como un pergamino sagrado. Las líneas rojas, las marcas, las inscripciones, todo parecía codificado con una intención que apenas comenzaban a intuir. Lucas giró el papel con cuidado.
En el reverso, oculto bajo una hoja de protección que el historiador había despegado minutos antes, había algo más. Primero, un texto breve en latín, escrito con caligrafía elegante y precisa. Peroculos mentis, iter incipit. Clara tradujo en voz baja. Por los ojos de la mente, el camino comienza. Debajo, grabado con una tinta que parecía fundida en el papel, un símbolo que los dejó en silencio. Una escuadra perfectamente trazada, como las que usan los arquitectos. Pero entrelazada en su centro, como brotando de ella, una rosa de 5 pétalos, abierta, delicada, imposible de ignorar. ¿Una escuadra y una rosa?, preguntó Clara. Sí, respondió Lucas, sin apartar la vista. Lo racional y lo simbólico. La medida y la belleza. El instrumento y el alma. Ella guardó silencio. El símbolo no estaba allí por casualidad. Era una firma. O quizá, una llave. Lucas sacó su cuaderno y lo comparó con las notas tomadas durante los últimos días. La rosa no había aparecido antes. Pero la escuadra sí. Una y otra vez, en fachadas, en planos, en esculturas. Ahora, ambas se unían. Como si, para continuar, necesitaran ver con precisión, y con sensibilidad. Esto no es solo un mapa, dijo Clara. Es una guía de lectura. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Lucas, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Clara señaló el primer punto marcado con intensidad en el plano, una estrella junto a una torre. Gaudí. El templo. La Sagrada Familia, dijo. Ahí empieza todo. Lucas asintió. En sus ojos brillaba la misma convicción que se había encendido en Clara, sin que ella se diera cuenta. Ya no estaban simplemente investigando. Estaban entrando. La mañana era clara y silenciosa frente a la Sagrada Familia. Los andamios, como costillas de hierro, enmarcaban las torres que parecían extenderse hacia otra dimensión. Clara y Lucas aguardaban junto a la verja principal cuando una mujer delgada, de melena blanca recogida en una trenza y gafas redondas, se acercó con paso firme. Soy Laia Rivas, dijo. Arquitecta y estudiosa del simbolismo en la obra de Gaudí. Me dijeron que buscaban respuestas. Aquí solo encontrarán preguntas más complejas. Los condujo hasta un banco de piedra frente a la fachada del nacimiento. Desde allí, los relieves tallados parecían cobrar vida, plantas, animales, rostros estáticos y símbolos crípticos fundidos en una maraña de piedra viviente. ¿Ven esa curva?, Laia señaló una espiral esculpida cerca del portal central. No es decorativa. Es una espiral logarítmica, proporción áurea en movimiento. Gaudí no construía edificios. Construía oraciones. Clara observaba con atención. Las esculturas no eran meramente religiosas. Había algo pagano, incluso alquímico, en su disposición. ¿Creen ustedes, preguntó Lucas, que Gaudí estaba vinculado a alguna logia? Laia sonrió sin responder directamente. En cambio, les entregó una carpeta con esquemas y anotaciones. En ella, un dibujo mostraba la planta de la Sagrada Familia sobrepuesta con una figura geométrica, un hexágono dentro de un círculo, intersectado por triángulos equiláteros. Esto no está en los libros oficiales, dijo Laia. Pero las proporciones que Gaudí usó no son solo estructurales. Cada torre, cada columna, cada ángulo responde a un patrón que aparece en antiguos tratados de geometría sagrada. Clara hojeó los documentos en silencio. Allí estaban los números de Fibonacci, el tetractis pitagórico, y diagramas que evocaban los símbolos que Vicens les había mostrado en el plano masónico. ¿Y los animales?, preguntó. Las tortugas, los pelícanos, los reptiles. Todos tienen significado, dijo Laia. El pelícano representa el sacrificio. Las tortugas, el equilibrio entre cielo y tierra. Y los reptiles, son guardianes de umbrales. Lucas anotaba cada palabra como si grabara un conjuro. Clara, en cambio, observaba con una mezcla de escepticismo y fascinación creciente. ¿Entonces esta basílica es un código?, preguntó al fin. No exactamente, dijo Laia. Es una síntesis. Gaudí sabía que la piedra habla un lenguaje más antiguo que las palabras. Construyó un templo que es, a la vez, oración,
calendario astronómico y mapa iniciático. Pero solo lo ve quien está preparado. Clara se quedó mirando la fachada. Los rayos de sol golpeaban la piedra y hacían brillar, entre las esculturas, una inscripción en latín que nunca antes había notado: Sanctus, Sanctus, Sanctus. Pero debajo, apenas visible, otra línea parecía asomarse bajo una capa de polvo. Lucas ya lo había visto. La historia no era un mito urbano. Estaban empezando a leer una ciudad escrita en símbolos. Y eso lo cambiaba todo. Esa tarde, Clara y Lucas regresaron a la Sagrada Familia con la copia del plano antiguo en la mochila. El bullicio turístico comenzaba a disolverse, y una luz dorada caía sobre las fachadas, alargando las sombras como dedos al acecho. Según el plano de Vicens, dijo Lucas, señalando con el dedo una de las marcas en el borde del papel, debería haber algo en la columna norte de la nave central. Aquí, justo en la base, bajo el rosetón del evangelista Marcos. Avanzaron con cautela, esquivando a un grupo de visitantes y pasando junto a un guía que hablaba en alemán. Frente a la imponente columna de piedra, se detuvieron. Clara enfocó con la cámara de su móvil, mientras Lucas recorría la superficie con la mirada, como si esperara que la piedra hablara. Y habló. Aquí, susurró él, señalando una hendidura apenas perceptible. Apenas visible, a la altura de las rodillas, una inscripción tallada en bajorrelieve. No estaba incluida en ningún catálogo oficial de ornamentación. Era breve, enigmática, casi clandestina. Lux per iter silentii. ¿Luz por el camino del silencio? Tradujo Clara, frunciendo el ceño. Lucas sonrió. Tiene resonancias masónicas. El silencio, la luz, el camino, son claves simbólicas en los ritos iniciáticos. O simplemente una frase poética, replicó Clara, aunque la voz le salió más baja de lo habitual. Lucas sacó su libreta y empezó a copiar la inscripción letra por letra, mientras Clara tomaba fotografías desde distintos ángulos. Luego volvió a mirar el plano. La inscripción coincidía exactamente con una de las marcas que, según Vicens, indicaban puertas del conocimiento. Fue entonces cuando lo sintió. No un sonido. No un movimiento claro. Era una presencia. Como si alguien los estuviera observando desde una esquina alta, desde lo alto de una de las pasarelas de piedra. Clara se giró bruscamente. ¿Qué pasa?, preguntó Lucas. Nada, pensé que alguien nos miraba. Lucas levantó la vista. La nave estaba casi vacía, excepto por una pareja de turistas y un guardia al fondo, aburrido, consultando el móvil. Pero Clara no se tranquilizó. El aire parecía distinto, más denso. ¿Tú crees que alguien ha dejado esto a propósito?, preguntó, señalando la inscripción. Más bien creo que algo quiere ser encontrado, respondió Lucas. Y esta ciudad se encarga de mostrarlo solo cuando estás preparado. Clara guardó el móvil en silencio. Por primera vez, sentía que estaban tocando algo que no debía ser tocado. Y, aún así, no podía dar marcha atrás. La piedra había hablado. Y ya no podían fingir que no la habían escuchado. Subieron por la torre del evangelista Juan cuando el sol comenzaba a declinar. El ascensor chirrió en su lento ascenso, y al llegar al último nivel accesible, Clara y Lucas salieron al pasillo estrecho que conectaba las torres superiores. Desde allí, Barcelona se extendía como un tablero de ajedrez hasta el mar. El aire era más frío a esa altura, y el silencio estaba solo roto por el lejano murmullo del tráfico. Clara observaba las torres vecinas, decoradas con formas orgánicas y geométricas que se enredaban en la piedra como un lenguaje cifrado. Lucas se detuvo de pronto, a la izquierda de una abertura semicircular, junto a una moldura tallada en piedra oscura. ¿Lo ves?, susurró. Clara se acercó. Allí, medio oculta por la sombra proyectada de una columna lateral, había una figura tallada que no estaba en los planos que habían revisado con Laia Rivas. Era un triángulo perfecto, y en su interior, un ojo. El iris parecía observarlos con una calma inquietante. No era un símbolo visible a simple vista. Estaba colocado en un ángulo donde solo podía ser percibido desde un punto específico de la torre. ¿Esto estaba en la documentación?, preguntó Clara, casi en voz baja. Lucas negó con la cabeza. Ni en los planos, ni en las bases de datos escultóricas.
No aparece en ninguna guía oficial. Clara retrocedió un paso, tomando una foto. El flash iluminó por un segundo la piedra y el ojo pareció brillar con un destello momentáneo. «Esto no es decoración», murmuró. Lucas se agachó, trazando el contorno del símbolo con el dedo. Este es uno de los signos más antiguos de la tradición esotérica, el ojo de la providencia, el ojo que todo lo ve. Presente en logias masónicas, en catedrales, en billetes, en arquitectura de poder. Y ahora, aquí. Gaudí lo habría ocultado a propósito, dijo Clara, sin pensar. Lucas la miró. ¿Eso crees ahora? Ella no respondió. Algo en el lugar la incomodaba profundamente. Era como si aquel ojo no solo estuviera tallado en la piedra, sino que observara realmente. De pronto, un golpe metálico sonó a lo lejos, en alguna parte de la estructura. Clara dio un respingo. ¿Has oído eso? Lucas asintió. Pero cuando miraron alrededor, no había nadie. Ni operarios, ni turistas, ni guías. Solo ellos. ¿Y el ojo? La tarde caía sobre la ciudad, y la fachada del nacimiento se bañaba en una luz dorada y oblicua que resaltaba cada relieve, cada símbolo, cada rincón tallado con devoción y precisión. Clara y Lucas regresaron a la plaza frente a la basílica, ahora casi desierta, con el plano antiguo en las manos. Lucas desplegó el papel cuidadosamente y se colocó justo en el eje central, a unos metros del portal. Colocó el plano frente a sus ojos, alzándolo como un espejo hacia la fachada. Clara, aún escéptica, se mantuvo detrás de él. «Esto es una locura», murmuró ella. «O una llave», respondió él, sin apartar la vista. Durante unos segundos no pasó nada. Pero entonces, mientras giraba levemente el plano, las líneas comenzaron a alinearse. No por azar, no como una coincidencia forzada. Era una simetría precisa, una correspondencia inesperada. «Mira esto», dijo Lucas, girándose hacia ella. Las torres coinciden con los vértices de este triángulo. El rosetón mayor, con el centro de esta figura estelar. Y esta línea, atraviesa la puerta principal y continúa justo hacia la cripta. Es un código visual. Una superposición geométrica. Clara se acercó con escepticismo, pero al mirar a través del papel, algo en su interior se tensó. No era solo que las formas coincidieran. Era que el conjunto adquiría un sentido oculto, como si la fachada estuviera diciendo algo, algo que solo ahora podía leerse. «No puede ser casualidad», murmuró sin pensarlo. Lucas bajó el plano y la miró con una sonrisa suave. No de triunfo, sino de respeto. Clara, por primera vez desde que empezaron, no estaba descartando la posibilidad. La estaba contemplando. ¿Y si Gaudí construyó esto como un mensaje para quien supiera interpretarlo?, preguntó Lucas. No como una iglesia, sino como un portal. Clara no respondió. Miraba fijamente la piedra, como si esperara que volviera a hablar. Por un instante, sintió algo que no podía explicar del todo. No una certeza, pero sí una intuición. Una vibración sutil bajo los pies. Como si algo, en ese momento preciso, se hubiese activado dentro de la ciudad, o dentro de ella misma. Y por primera vez, comprendió que aquello no era una simple investigación. Era una iniciación. Apenas cruzaron la entrada del Parque Güell, Clara tuvo la sensación de estar dejando atrás la ciudad. Era como si hubieran atravesado un umbral invisible. El bullicio de Barcelona se diluía entre la vegetación exuberante, las formas ondulantes de los muros y los caminos serpenteantes que subían hacia la colina. Lucas consultó el plano antiguo, ahora más gastado, con dobleces marcados y esquinas deshilachadas. Sobre el papel, el parque aparecía como una figura simbólica, una espiral encerrada en un rectángulo. Las marcas señalaban 7 puntos clave, dispuestos en un recorrido ascendente. ¿Te has fijado en esto?, dijo Lucas, señalando el trazado. Es casi un laberinto. O mejor dicho, un itinerario. ¿Y cada punto, qué representa?, preguntó Clara, con la vista fija en la escalinata central. Niveles de conocimiento, respondió. Como en los antiguos ritos de iniciación, purificación, prueba, iluminación, renacimiento. Avanzaron despacio.
La escalinata, con su dragón cubierto de trencadís, los recibió como un guardián de piedra. No era solo decoración, el dragón tenía forma de salamandra, animal alquímico por excelencia, símbolo del fuego interior. Todo aquí parece tener una intención más allá de lo estético, dijo Clara, mientras sus dedos rozaban el mosaico. Es como caminar por un cuento simbólico. Subieron hacia la sala hipóstila, rodeados por columnas que parecían sostener el peso de un templo invisible. Lucas se detuvo y alzó la vista. En el techo, los rosetones circulares mostraban figuras solares, lunas y formas abstractas que, vistas desde cierta distancia, parecían formar una secuencia. Observa cómo está diseñado esto, dijo. No hay ángulos rectos, todo fluye. Como si el espacio mismo guiara la percepción del que entra. Como si caminar por aquí modificara algo dentro de ti. Clara lo escuchaba sin interrumpir. Algo en su interior empezaba a vibrar con cada paso. No podía explicarlo con lógica, pero era como si el parque supiera que estaban allí. Como si su presencia activara una memoria dormida. El camino los llevó por senderos curvos, bancales ocultos entre pinos, miradores desde donde la ciudad parecía lejana y ajena. En cada tramo, Lucas marcaba en el plano con un lápiz una pequeña estrella en el lugar donde sentían una correspondencia especial entre el símbolo y el entorno. ¿Y si este parque no fue pensado para el descanso, sino para la transformación?, preguntó él. Clara no respondió de inmediato. Estaba observando una escultura al borde del camino, una figura vegetal entrelazada con formas geométricas. No sabía por qué, pero tuvo la sensación de que estaba avanzando por un sendero diseñado para otro tiempo. Otro propósito. Entonces estamos dentro de un rito, dijo, al fin. Pero no sabemos quién lo oficia, ni cuál será la prueba final. Lucas la miró. Sus ojos ya no reflejaban duda, sino aceptación. Y sin embargo, seguimos caminando. El sendero los condujo hacia un rincón menos transitado del parque, alejado de los turistas y del bullicio central. Clara y Lucas caminaban en silencio, guiados más por la intuición que por el plano. Había algo en el ambiente, una quietud casi antinatural, como si el parque contuviera la respiración. Llegaron a una escalinata lateral, parcialmente cubierta de hiedra. La piedra estaba desgastada, y un cartel oxidado colgaba inclinado, acceso restringido. Mantenimiento. Pero algo en el lugar no cuadraba con la rutina municipal. A un costado de los peldaños, un pasillo estrecho se abría entre dos muros cubiertos de musgo. Aquí, murmuró Lucas. Clara lo siguió con cautela. Al fondo del pasaje, oculto tras una reja de hierro forjado, se abría un hueco en la pared. Una especie de cámara subterránea, de techo bajo y paredes cubiertas de lo que, a primera vista, parecía ser arte decorativo olvidado. Pero cuando Lucas se enfocó con la linterna del móvil, los detalles se revelaron. Dios santo, murmuró Clara. No eran dibujos comunes. Las paredes estaban decoradas con una serie de símbolos circulares, triángulos dentro de estrellas, letras hebreas, serpientes enroscadas en columnas, y un árbol estilizado con 10 esferas conectadas entre sí. La cábala, susurró Lucas, y sacó su móvil para fotografiar. El árbol de la vida. Sefirá por Sefirá, como en los tratados esotéricos medievales. Mira, Keter, Binah, Tiferet. Está completo. Clara se pegó a la rejilla, fascinada y perturbada. La cámara parecía un sancta sanctorum oculto bajo el parque, como si alguien hubiera diseñado ese lugar no para ser visto, sino para ser preservado. ¿Esto forma parte del proyecto original de Gaudí?, preguntó Clara, aunque ya conocía la respuesta. Ni en los planos oficiales, ni en las guías. Esto no es turístico. Esto fue ocultado a propósito, dijo Lucas. Las fotos capturaban los detalles con nitidez. Los símbolos cabalísticos entrelazados con patrones geométricos que ya habían visto antes, tanto en el plano masónico como en la Sagrada Familia. Todo parecía formar parte de una misma narrativa, una red secreta que unía puntos invisibles en la ciudad. ¿Y por qué esconder esto?, preguntó Clara. Porque solo debía verlo quien estuviera en el camino correcto, respondió Lucas, sin apartar la vista del mural. Clara se quedó en silencio. Al otro lado de la reja, el aire parecía más frío. Una gota de agua cayó desde el techo y se estrelló contra el suelo de piedra con un eco sordo,
como una campana lejana. Por un instante, Clara sintió que ese lugar no estaba abandonado. No del todo. Tenemos que seguir, dijo al fin, mientras Lucas guardaba el móvil. Pero no para publicarlo. No todavía. ¿Entonces por qué? Preguntó él, sorprendido. Ella lo miró con una expresión nueva, más profunda. Para entender. Antes de que alguien decida que no debemos saberlo. Habían regresado a la escalinata principal cuando la vieron. Una mujer de mediana edad, vestida con un abrigo color terracota y una bufanda estampada con constelaciones, guiaba a un pequeño grupo de turistas extranjeros. Su voz, aunque suave, tenía una claridad que atravesaba el aire templado del atardecer. Este dragón, o salamandra, como algunos prefieren llamarlo, decía, señalando con una varita de madera al mosaico que decoraba el animal de piedra, es mucho más que una figura decorativa. Es el guardián. El que custodia el acceso al conocimiento. Clara y Lucas se acercaron sin disimulo, fingiendo formar parte del grupo. La guía los notó, pero no se inmutó. Al contrario, su voz se volvió más pausada, más densa. Gaudí no colocó esta figura aquí por simple fantasía, continuó. En la tradición alquímica, el dragón representa el fuego primordial, la energía que debe ser dominada para alcanzar la transformación interior. Es el inicio del viaje, el umbral entre el mundo profano y el espacio sagrado. Lucas intercambió una mirada con Clara. No hacía falta decir nada, estaban escuchando exactamente lo que habían empezado a intuir por su cuenta. ¿Y el parque? Preguntó Clara, en voz lo suficientemente baja como para no interrumpir, pero lo bastante clara para ser oída. La guía la miró, como si la hubiera estado esperando. Todo el parque, dijo, es un templo disfrazado de jardín. Cada tramo, cada curva del camino, cada columna, es parte de un recorrido iniciático. ¿No lo han notado? Subimos hacia la naturaleza, hacia la luz, pero antes debemos pasar por el caos, por la sombra, por la prueba. Los turistas parecían interesados, pero no comprendían del todo. Clara y Lucas, en cambio, sentían que cada palabra encajaba como una pieza más del rompecabezas. ¿Y quién fue iniciado aquí? Preguntó Lucas. Tal vez nadie, respondió ella con una sonrisa enigmática. O tal vez todos los que cruzan esta puerta sin saber que están caminando sobre un conocimiento olvidado. Eso ya no me corresponde decirlo. El grupo comenzó a dispersarse. La guía se acercó a Clara y Lucas mientras recogía unos folletos. No son turistas, dijo, sin preguntar. Tengan cuidado. Cuando uno mira demasiado de cerca, la ciudad empieza a mirarte de vuelta. Clara sintió un escalofrío. Intentó responder, pero la mujer ya se alejaba, fundiéndose entre los senderos del parque como si nunca hubiera estado allí. Lucas miró de nuevo al dragón. La luz del atardecer hacía que los fragmentos de mosaico brillaran como escamas reales. Entonces esto era una pregunta, dijo en voz baja. Y nosotros estamos en medio de la respuesta, añadió Clara. Ambos sabían que lo que habían comenzado a descubrir no podía detenerse ahora. Porque el parque no solo guardaba secretos. Era el secreto. El sol comenzaba a esconderse tras el Tibidabo cuando Clara y Lucas alcanzaron el punto más alto del parque, una pequeña explanada semicircular desde la que se dominaba toda Barcelona. A sus espaldas, la arquitectura fantástica parecía desvanecerse en la penumbra. Frente a ellos, la ciudad se extendía como un cuerpo dormido. Lucas consultaba el plano por última vez aquel día, trazando con el dedo una línea invisible que culminaba justo allí. Clara, sin decir nada, se separó unos pasos del sendero y se acercó a un muro bajo cubierto de vegetación. Fue entonces cuando lo vio. Lucas, llamó en voz baja. Ven. En una de las piedras, apenas visible entre las hojas, había una inscripción tallada a mano. No era moderna. No estaba señalizada. El musgo y el tiempo la habían casi borrado, pero aún podía distinguirse. Letras griegas, grabadas con precisión. Lucas sacó una libreta y empezó a copiarla con sumo cuidado. Clara la fotografió, luego volvió a leerla una y otra vez, intentando descifrarla en su mente. Lucas fue el primero en traducir. ¿Punto? ¿Qué significa? Preguntó ella. Él la miró,
Y por una vez, su voz no tenía rastro de entusiasmo, sino de reverencia. Solo el que ve con el corazón despierto entenderá la ciudad. Clara guardó silencio. Algo en esa frase se le clavó muy dentro, como una verdad olvidada. Miró de nuevo hacia Barcelona, ahora cubierta por un velo de tonos lilas y azulados. Y en ese instante, por primera vez desde que empezaron la investigación, sintió que la ciudad no era un conjunto de calles, edificios y plazas. Era un organismo. Latente. Consciente. No podía explicarlo, pero lo sentía, en el trazado geométrico del Eixample, en la vibración silenciosa de la piedra de la Sagrada Familia, en la mirada inmóvil del dragón, en la inscripción grabada siglos atrás. Todo estaba vivo. Todo tenía un propósito. ¿Y si todo esto no es un mensaje, sino un llamado? Susurró. Lucas no respondió. Cerró la libreta con delicadeza y se quedó a su lado en silencio. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, como si alguien, o algo, estuviera preparando el escenario para la siguiente revelación. Y Clara, por primera vez, no solo quería entender la historia. Quería formar parte de ella. El Palau de la Generalitat se alzaba silencioso frente a la plaza de Sant Jaume, tan familiar para Clara como invisible en su complejidad. Miles de veces había pasado por allí sin detenerse demasiado. Pero esta vez, la mirada era distinta. Lucas enfocaba con el móvil los detalles de la fachada, relieves, frisos, figuras talladas que parecían meros adornos renacentistas. Sin embargo, el plano antiguo que llevaban señalaba 3 puntos concretos en la estructura. Y esta vez no era una superposición imaginaria. Las marcas coincidían con elementos reales. Una estrella de 6 puntas en una ménsula, una escuadra con compás disimulada entre motivos florales, y una inscripción casi borrada en latín sobre una clave de arco. Clara tomaba nota de todo, mientras su atención se dividía entre el edificio y las sombras de los callejones vecinos. A las 11 en punto, un hombre apareció en la esquina de la calle del Bisbe. Vestía abrigo oscuro, sombrero de ala ancha, y caminaba con paso firme, como si supiera exactamente a quién buscaba. Joan March, se presentó. Hace años fui aprendiz en una logia aquí en Barcelona. Me dijeron que ustedes buscan entender, no juzgar. Lucas asintió con respeto. Estamos intentando reconstruir una historia que ha permanecido en silencio. Mar los condujo hasta un banco de piedra lateral, desde donde la fachada del Palau podía verse con claridad. Este edificio es más que una sede política, dijo. Fue construido sobre capas de poder antiguo. Y durante el siglo XIX, con el auge de las logias catalanas, se incorporaron símbolos discretos, insertados entre la restauración arquitectónica y la estética neogótica. Clara le mostró las fotografías que habían tomado. Mar las examinó una a una. Esto, señaló la escuadra, corresponde a la Logia del Oriente de Barcelona, activa hacia 1860. Y esta estrella de 6 puntas no es de origen hebreo, como muchos creen. Representa la unión de lo superior y lo inferior, el espíritu sobre la materia. Muy usada en ritos de perfección. ¿Y la inscripción?, preguntó Lucas. Mar la leyó en voz baja, in silentio, veritas. En el silencio, la verdad, tradujo. Un lema masónico clásico, grabado donde solo lo ve quien sabe buscar. Clara se recostó en el respaldo del banco. El Palau se alzaba ante ellos como una reliquia viva de un poder que no se anunciaba, pero que se sentía. Allí, entre sus piedras, convivían siglos de decisiones políticas y rituales ocultos. ¿Y estas logias aún existen?, preguntó, casi sin pensarlo. Mar la miró con gravedad. Algunas durmieron. Otras mutaron. Y unas pocas, nunca dejaron de reunirse. Un silencio denso cayó sobre los tres. La plaza, con su apariencia tranquila, parecía latir con una vibración oculta. Clara sintió, por primera vez, que no solo investigaban la ciudad, sino que alguien, desde dentro de ella, los estaba observando. La niebla costera flotaba sobre el cementerio de Poblenou como un velo blanco y callado. Clara y Lucas caminaron entre los panteones con paso lento, acompañados por el crujir de la grava y el murmullo distante del mar. A esa hora, el lugar estaba vacío, salvo por algún visitante ocasional y un cuervo que cruzaba de un ciprés a otro. Habían venido siguiendo una pista que Mar les había susurrado al despedirse,
casi como un desafío. Buscad donde la piedra guarda el secreto de los iniciados. Lucas, con su cuaderno en mano, guiaba la marcha por los corredores de nichos y esculturas modernistas. Clara observaba con atención creciente. No era la primera vez que visitaba aquel cementerio, pero esta vez, sus ojos buscaban algo más que la belleza melancólica del lugar. Y lo encontraron. En una esquina del recinto antiguo, medio oculta por una tapia de piedra cubierta de líquenes, había una tumba de granito gris, sencilla en su forma, pero cargada de símbolos. Aquí, dijo Lucas. Sobre la lápida, grabados con precisión y sin ostentación, se veían una escuadra entrelazada con un compás, una estrella flamígera con el tetragrama en el centro, y una cruz templaria inscrita en un círculo. Clara se agachó. La piedra estaba desgastada, pero aún podía leerse una inscripción en latín que erizaba la piel. Vigilo ex silentio. Vigilo desde el silencio, tradujo en voz baja. Lucas sacó su cámara y documentó los símbolos con respeto. No era una tumba cualquiera. Ni el grabado, ni los emblemas, ni la ubicación eran casuales. Había sido elegida y diseñada con un propósito. Como si quien descansara allí no estuviera del todo ausente, sino aún velando algo. Esto no es solo una tumba, murmuró Clara. Es un umbral. Lucas asintió. Alrededor de ellos, otras sepulturas mostraban signos similares, columnas rotas, triángulos solares, manos abiertas con la palma hacia abajo. Un lenguaje secreto tallado en la piedra, esperando ser leído por ojos preparados. ¿Quiénes eran?, preguntó ella. Hombres de poder, respondió él. Arquitectos, juristas, políticos. Miembros de logias que construyeron más que edificios, tejieron una red simbólica sobre la ciudad. Y aquí, dejaron constancia de que su labor no terminó con su muerte. Clara se incorporó despacio. Miró el cementerio como si fuera una biblioteca de símbolos mudos. Por primera vez, sintió que esos hombres no estaban enterrados. Solo dormían. Y su silencio era una forma de vigilia. Barcelona no olvida, dijo. Solo espera. Y Lucas, sin dejar de mirar las tumbas, respondió. Y nosotros, estamos empezando a entender su lenguaje. El archivo histórico de la ciudad de Barcelona respiraba un aire denso, cargado de papel antiguo, madera encerada y ecos de siglos pasados. Clara llevaba horas revisando actas, cartas, informes municipales. Lucas, más inquieto, alternaba entre libros polvorientos y búsquedas digitales en su portátil. Hasta que Clara encontró el primer hilo. Mira esto, dijo, señalando un documento fechado en 1907. Joaquín Rovira y Soler, arquitecto. Figura como miembro de la logia Sol Invictus, activa entre 1898 y 1912. Aquí está su firma, junto a la del regidor de urbanismo de la época. Lucas se acercó, con los ojos brillando. ¿Y qué más? Tengo al menos 5 nombres más en esta lista que cruzan con proyectos clave del ensanche, del Palau de Justicia, del Hospital de Sant Pau. Lucas buscó en su libreta. Todos lugares marcados en el plano masónico. Todos vinculados por trazados geométricos. Clara volvió a mirar los documentos. Las conexiones no eran simples asociaciones. Eran colaboraciones concretas entre figuras públicas y logias discretas. Proyectos conjuntos, correspondencias privadas. Una red silenciosa que había modelado la ciudad desde sus cimientos. Esto no es conspiración, dijo Clara. Es historia. Oculta, sí. Pero documentada. Lucas se apoyó en el respaldo de la silla. Y lo más inquietante es que no terminó ahí. ¿A qué te refieres? He cruzado datos de fundaciones actuales, sociedades culturales, asociaciones de restauración patrimonial, y en varias aparecen nombres que, si bien no dicen masones en su tarjeta, están conectados con antiguos linajes de logias. Algunos ocupan puestos de influencia. Urbanismo. Patrimonio. Cultura. Clara lo miró, incrédula. ¿Estás diciendo que aún hoy? Estoy diciendo que algunas logias nunca desaparecieron. Solo cambiaron de piel. Y siguen teniendo voz, baja, pero firme, en las decisiones que modelan la ciudad. Clara se levantó y fue hasta la ventana del archivo.
Afuera, las calles parecían seguir su curso normal, como si nada de eso existiera. Pero ahora sabía que bajo la piel visible de Barcelona palpitaba un sistema de símbolos, decisiones y presencias que habían estado siempre allí, invisibles pero determinantes. No es solo una ciudad, dijo en voz baja. Es una estructura ritualizada. Un escenario cuidadosamente diseñado. Y cada generación que ha sabido leerla, ha influido en su guión, añadió Lucas, sin levantar la voz. Se miraron en silencio. Lo que habían comenzado como un encargo periodístico se había convertido, sin que se dieran cuenta, en una travesía por las capas profundas del poder simbólico. Y estaban cada vez más cerca del centro de ese círculo. La nota llegó sin remitente, sin matasellos, sin explicación. Un sobre blanco, dejado bajo la puerta del piso de Clara. Dentro, una única hoja. Papel grueso, de textura antigua. Caligrafía manuscrita, inclinada hacia la derecha. Ni firma ni encabezado. No sigáis el camino. Nada más. Clara lo leyó en silencio. No necesitó mostrarlo a Lucas. Él ya sabía que algo así iba a suceder. Lo había intuido en el cementerio, en la fachada del Palau, en los silencios de March. Había una línea invisible que no todos toleraban que se cruzara. Esa noche, Clara no durmió. O quizá durmió demasiado profundamente. Soñó con columnas imposibles, con ojos tallados en piedra, con ciudades que se abrían como relojes secretos. En uno de los sueños, caminaba por una Barcelona vacía, donde las calles formaban una estrella gigante bajo sus pies, y cada paso la llevaba a un centro que no quería encontrar, pero del que no podía huir. Despertó empapada en sudor, con el símbolo del compás y la escuadra dibujado mentalmente con una claridad perturbadora. Lucas, mientras tanto, repasaba sus notas. Ataba hilos. Comparaba símbolos. Releía la carta encontrada en el parque. En cada descubrimiento, en cada punto del mapa, sentía que se acercaban a algo más grande que cualquier artículo. No era solo historia. Era una advertencia. O quizá, una elección. Nos están vigilando, dijo Clara al llegar a la redacción esa mañana, pálida, pero decidida. Lucas asintió. Y si lo están haciendo, es porque estamos cerca de algo importante. Extendió sobre la mesa todo el plano. Ya no era solo un dibujo. Era un mecanismo. No podemos parar ahora, añadió. Ya no es solo una investigación. Es una revelación. Clara lo miró en silencio. No sabía si sentía miedo, responsabilidad o una atracción que no podía explicar. Pero dentro de ella, algo había cambiado. Lo sabía por los sueños. Por la nota. Por la manera en que ya no podía caminar por Barcelona sin sentir que todo tenía un significado. El mapa estaba casi completo. Solo faltaba una pieza. Y sabían dónde buscarla. La redacción de Dédalo estaba vacía cuando Clara y Lucas entraron aquella mañana. Cerraron la puerta, bajaron las persianas a medias y extendieron sobre la mesa todo lo que habían reunido. Copias del plano antiguo, fotografías, notas, diagramas, nombres, fechas, coordenadas. Lucas sacó una hoja transparente con una cuadrícula milimetrada. Clara desplegó el mapa digital de Barcelona en su portátil. Durante horas, trabajaron en silencio, trazando líneas, marcando puntos, superponiendo capas como arqueólogos de lo invisible. Aquí la Sagrada Familia, murmuró Clara. Aquí el Parque Güell, añadió Lucas. Palau de la Generalitat, el cementerio de Poblenou, la columna del dragón, la escalinata secreta. Uno a uno, los lugares marcados por símbolos, inscripciones y presencias veladas fueron conectándose sobre el plano. Al principio, el conjunto parecía caótico, una red sin centro. Pero cuando trazaron la última línea, desde la Torre Bellesguard hasta la Plaza Reial, el dibujo emergió con claridad. Una estrella de 6 puntas. Una figura perfecta. Simétrica. No forzada. Una estrella de David, susurró Clara, con los ojos fijos en el mapa. O el sello de Salomón, corrigió Lucas. 2 triángulos entrelazados, uno hacia arriba, otro hacia abajo. Espíritu y materia. Cielo y tierra. En el centro exacto de la figura,
donde todas las líneas convergían, no había ni una plaza famosa, ni una iglesia, ni un monumento conocido. Solo una manzana anodina de l'Eixample. Clara amplió la imagen en el ordenador. Calle Mallorca con calle Bruc. Una finca antigua, rodeada de edificios modernistas. ¿Qué hay aquí?, preguntó. Lucas ya estaba consultando sus notas. Encontró una referencia vaga en una guía de 1923, Biblioteca de la Hermandad Armonía Universal. Entrada discreta por pasaje interior. Una biblioteca masónica, dijo, alzando la mirada. ¿Todavía existe? Solo hay una forma de saberlo. Se miraron. No fue necesario decir más. Habían seguido el mapa hasta el final. Y lo que encontraran allí no sería solo un edificio. Sería la respuesta a todas las preguntas que la ciudad les había formulado desde el primer día. El edificio no tenía placa. La fachada, discreta y olvidada, se confundía con las demás de l'Eixample. Ni una señal. Ni un timbre. Solo una verja antigua, entreabierta, y un zaguán en penumbra que olía a madera húmeda y piedra dormida. Clara y Lucas cruzaron el umbral como quien entra en una catedral invisible. Atravesaron un pasillo angosto, subieron una escalera de mármol desgastado y llegaron a una puerta de roble sin cerradura. Lucas empujó con suavidad. Dentro, el aire era espeso, cargado de polvo y silencio. Una gran sala de techos altos se abría ante ellos. Estanterías cubrían las paredes de arriba a abajo, repletas de volúmenes encuadernados en cuero, pergaminos enrollados, carpetas selladas con cintas rojas. Un reloj detenido marcaba las 12:12. Ninguna ventana. Solo lámparas antiguas que colgaban como faroles en una cripta. No puede ser real, murmuró Clara. Pero lo era. Y estaba intacto. Lucas se dirigió a una de las estanterías. Revisó con cuidado los lomos, tratados de simbología hermética, manuales de arquitectura esotérica, correspondencias entre logias del siglo XIX. En una vitrina de cristal, descansaba un conjunto de planos originales. Clara los abrió con manos temblorosas. Eran mapas de la ciudad, pero no como los que se enseñan en geografía. Estaban cubiertos de círculos, espirales, triángulos superpuestos. En los márgenes, símbolos alquímicos, azufre, mercurio, sal. La ciudad como laboratorio, como obra de transmutación espiritual. Esto es, una red de energía simbólica, dijo Lucas. Un diseño consciente para activar algo. No solo en el espacio. En la mente de quien lo recorre. Clara, sin embargo, se detuvo ante un escritorio de nogal. Sobre él, descansaba un sobresellado con lacre. No había polvo encima. Como si alguien lo hubiera colocado allí recientemente. Lo tomó. Lo abrió. Dentro, una hoja escrita a mano, con tinta azul. Al buscador del siglo XXI, decía el encabezado. Clara leyó en voz baja. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por azar. Esta ciudad te ha guiado, como guía a quien está dispuesto a ver más allá de la forma. No busques poder. Busca claridad. No busques respuesta. Busca alineación. El mapa era solo un espejo. Ahora te toca decidir si cruzarás el umbral que separa el mundo visible del mundo verdadero. Lucas se acercó, en silencio. Clara sostenía la carta como quien sostiene un oráculo. ¿Está firmada?, preguntó. Clara negó con la cabeza. Solo había un símbolo al final, un círculo con un punto en el centro. El signo del sol. De la conciencia despierta. Por primera vez, Clara no sintió que investigaba un misterio. Sentía que el misterio la estaba observando a ella. Clara volvió a leer la carta, ahora en voz alta. Cada frase parecía grabarse en las paredes de aquel archivo oculto, resonando con una fuerza que no era solo literaria. Lucas, de pie junto a ella, escuchaba en absoluto silencio. Barcelona no es solo una ciudad. Es un templo extendido en piedra, un manuscrito vivo escrito en calles, símbolos y proporciones. Fue concebida por iniciados que comprendían la geometría sagrada, los ciclos de la historia y la necesidad de preparar un faro para cuando llegara la oscuridad. Esa oscuridad ha regresado.
Pero quien ha encontrado este lugar aún puede elegir. El mapa no era un secreto. Era una prueba. Un espejo. Una llamada. Clara bajó la carta lentamente. La tinta temblaba bajo la luz tenue, como si aún estuviera fresca. El texto era más que una advertencia. Era una revelación, escrita para quienes, como ellos, hubieran recorrido el camino sin rendirse, sin dejarse llevar por la superficialidad o el miedo. Lucas se acercó a una pared lateral, donde colgaba un antiguo mural descolorido. Representaba la ciudad vista desde el cielo, pero no como una cartografía tradicional. Era una figura humana acostada, con brazos abiertos, y las torres, plazas y edificios situados sobre los centros energéticos del cuerpo. Es un cuerpo. Un cuerpo despierto, dijo Lucas. La ciudad es una anatomía simbólica. El mapa solo tenía sentido si alguien aprendía a leerla como un ser vivo. Y si entendías eso, añadió Clara, podías despertar algo dentro de ti. Lucas asintió, sin decir palabra. La idea de una ciudad-templo ya no les parecía romántica ni teórica. Habían recorrido sus estaciones, descifrado sus señales, escuchado sus silencios. Ahora comprendían que Barcelona no había sido diseñada solo para ser habitada, sino para ser vivida con conciencia. Como un ritual. Como un camino. Esta carta no es solo para nosotros, dijo Clara al fin. Es para cualquiera que se atreva a mirar. Y aún así, no todo puede contarse, respondió Lucas. Solo se entiende cuando se vive. Cuando se camina. Cuando se ve. Clara volvió a guardar la carta en su bolso. Había algo solemne en el aire, como si acabaran de recibir una misión o una bendición. Y aunque no sabían qué hacer aún con toda aquella información, sí comprendían una cosa. La ciudad había hablado. Y ellos ya no eran los mismos. De vuelta en la redacción de Dédalo, Clara y Lucas se sentaron frente a la pantalla en blanco. La ciudad seguía latiendo al otro lado de la ventana, como si nada hubiera cambiado. Pero para ellos, todo era distinto. Sobre la mesa estaban las libretas, las fotos, los planos, las transcripciones de entrevistas. Y la carta. La última pieza. El vértice final de un rompecabezas que no debía cerrarse, sino mantenerse abierto, como un portal. ¿Lo publicamos todo?, preguntó Lucas, sin mirar la pantalla. Clara pensó en las imágenes grabadas en su memoria, el símbolo oculto en la torre, la inscripción griega entre la hiedra, la tumba que velaba en silencio, la biblioteca fuera del tiempo. Pensó en la carta que aún conservaba en su bolso. En los sueños que, desde entonces, ya no la abandonaban. ¿Y quién lo creería?, respondió en voz baja. Dirían que exageramos. Que fabulamos. Que vimos lo que queríamos ver. Lucas asintió despacio. Pero si no lo contamos, ¿qué sentido tuvo todo esto? Clara observó la pantalla. Luego empezó a teclear. Palabras sencillas. Directas. El artículo comenzaba como una crónica de investigación, historia, arquitectura, símbolos. El tono riguroso, el enfoque cultural. Nada demasiado comprometido. Solo hechos. Pero en algún punto, y sin acordarlo, ambos comenzaron a sembrar algo más. Una frase ambigua. Una imagen suelta. Una cita sin fuente. Pequeñas grietas en la superficie. Claves. No para todos. Solo para quien supiera mirar. Dejémoslo así, dijo Clara cuando terminaron. No hace falta decirlo todo. El que quiera entender, sabrá leer entre líneas. Lucas la miró con una mezcla de respeto y complicidad. ¿Y los demás? Seguirán viendo solo calles y monumentos. Se levantó, fue hasta la chimenea del rincón de lectura, y sacó el viejo plano masónico de su bolso. Lo observó por última vez. Ya no lo necesitaban. Todo lo que debían encontrar, lo habían encontrado. Lo arrojó al fuego. Las llamas lo devoraron lentamente, iluminando sus rostros con una luz temblorosa. Las líneas rojas se consumieron, y la estrella que unía la ciudad quedó reducida a cenizas. Clara no apartó la vista. Lucas tampoco. La verdad no era una noticia. Era una herencia silenciosa.
y ahora era su turno de custodiarla.